Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero comentar la novela Almas Muertas, escrita por Nikolai Gogol, un autor ruso de los considerados de la inteligencia. Esta obra fue publicada en el año 1842 y bueno, es el segundo de los libros que aparecen en mi canal con respecto a este autor ruso. La novela básicamente relata la estrategia de un joven, digamos, que no era ni de la clase campesina ni de la clase de los nobles, digamos una clase ligeramente acomodada. Su nombre Pavel Chichikov, y como les decía, él diseña una estrategia realmente muy particular, que tiene por finalidad ir subiendo en la escala social. Y bueno, su estrategia está basada concretamente en comprar almas muertas. Y acá es donde, bueno, tenemos que explicar una cantidad de cuestiones. Por un lado, que hasta el año 1861, en el cual el zar Alejandro II dictó lo que se conoce como la emancipación de los esclavos, es decir, que absolvió la esclavitud. Hasta ese momento, todo el pueblo campesino, en la modalidad de siervo, en la modalidad de esclavo, trabajaban para la nobleza, trabajaban para los boyardos, es decir, se ocupaban de los cultivos, de las cosechas, de todo el trabajo agrícola, a cambio de que, bueno, estos nobles les dieran un modesto lugar donde vivir y, bueno, con la comida a cargo de ellos, pero no tenían ningún tipo de sueldo ni ninguna otra posibilidad de ascenso social. Y imagino que con la finalidad de mitigar un poco esta condición de ser esclavo, de ser siervo, es que los rusos consideraron, la nobleza rusa consideró designar, y a modo de sinónimo, a los esclavos, siervos, como almas. ¿Y por qué decimos que consideraron designarlos como almas? Porque todo el campesinado ruso fue un, una parte importantísima del pueblo ruso, la más grande de la época zarista, porque los nobles eran realmente pocos, cuando uno lo analiza desde el punto de vista porcentual. Y entonces decíamos que no encontraron mejor forma de elevar un poco la moral de esta gente, dándole el nombre de almas. ¿Por qué? Porque como el pueblo campesino era un pueblo profundamente cristiano y el concepto de alma está asociado en forma directa a la religión cristiana, fue la forma que los boyardos, que los nobles encontraron de algún modo la posibilidad de apaciguar la connotación tan fea que tiene la palabra esclavo, siervo, servidumbre, ¿no es cierto? Entonces les decía que, bueno, Pavel Chichikov, ese joven, digamos, de clase media, que aspiraba a tener un ascenso social, se le ocurrió una estrategia basada en la siguiente situación. Él consideró comprar almas muertas
a distintos nobles, porque ¿qué sucedía? Los nobles tenían siervos, tenían esclavos, tenían almas que trabajaban para ellos. Cuanto mayor fuese la cantidad de estas almas, más poderosos eran, más posibilidades tenían de pedir tierras para sí, más posibilidades tenían de pedir créditos para sí, pero bueno, también tenían que pagar mayor cantidad de impuestos. Entonces este joven, de esta suerte de clase media muy particular de esa época, lógicamente que no tenía ningún siervo y entonces no había ninguna posibilidad de tener un ascenso social. Con lo cual tomó la decisión de ir moviéndose con su carruaje y un lacayo que lo acompañaba por pequeños pueblos de la Rusia rural, acercándose a familias que tenían a cargo siervos y comprándoles por un valor muy asequible las almas muertas. De esa manera, les decía él, ellos iban a dejar de pagar los impuestos en relación a esas almas, que por otra parte, como el gobierno zarista prácticamente nunca hacía un censo para ir cuantificando cómo iba siendo la evolución de la cantidad de siervos a cargo de cada familia boyarda, bueno, si él les compraba las almas muertas, evidentemente esas familias boyardas iban a poder descontar esas almas. Y bueno, fue así que, haciendo una suerte de trabajo de hormiga, alcanzó a comprar 400 siervos, almas muertas en este caso, y bueno, a partir de esa situación comenzó a producirse su ascenso social, comenzó a producirse su posibilidad de solicitar tierras al zar, de solicitar créditos, todo con el objetivo, bueno, de pasar una vida mejor en aquella Rusia zarista. Y cuando sus amigos, que empezaron a ser muchos en la medida que ese ascenso social se iba produciendo, em, procuraron hacerle una fiesta en su honor, él un tiempo antes había cometido un error muy importante que tiene que ver con que estando ebrio le había contado su estrategia a un personaje denominado Nosdrojov. Y Nosdrojov se presentó en esa fiesta que se hacía en honor a Gogol, perdón, en honor a Chichikov, y Nosdrojov le sacó la careta frente a todos sus nuevos amigos. Si bien es cierto que se trata de una novela que el lector le encanta proseguir la lectura porque, bueno, es una lectura, digamos, muy movediza, es una lectura muy descriptiva en la cual uno va avanzando sobre las situaciones. Esta novela es un relato de aproximadamente unas 400 hojas con una letra muy pequeña, pero que cuando el lector llega al final se encuentra con que la misma no se encuentra cerrada, y eso hizo que cuando yo la leyese, que esto ocurrió en el año, perdón, en el mes de junio del año 2018, y dado que yo tengo la costumbre de calificar lo que leo con una puntuación que va del 0 al 10, a esta novela la califiqué con un 5 porque me encontré que lamentablemente la obra no tenía un final. Así que bueno, es muy recomendable por un lado para conocer cómo era
esa época de la Rusia zarista, esa época previa a la emancipación de los siervos promulgada por el zar liberador Alejandro II en el año 1861, una obra que sirve para conocer el pensamiento y la calidad de la escritura del autor Nikolai Gogol, que está basada en una idea realmente muy interesante, esto de que nuestro personaje Pavel Chichikov ascienda en la escala social a través de la compra, de la adquisición de almas muertas, pero que bueno, lamentablemente, al no tener un final, yo voy a dejar en manos de ustedes sobre la posibilidad de que, a sabiendas de lo que les estoy comentando, decidan leer Almas Muertas. Bueno, los espero en el próximo video. Buenas noches.